Buenos días. It is truly wonderful to be here with you. Es verdaderamente maravilloso estar con ustedes aquí el día de hoy. I have been counting down the days until this conference would begin, Estuve contando los días para que comenzara esta conferencia. and I bring you greetings from Berean Baptist Church in Georgia. Y también traigo saludos de la Iglesia Bautista Bereana o Berean Baptist Church de Georgia. I was invited to this conference by Pastor Alex, El pastor Alex me invitó a esta conferencia, but sent by the congregation that I serve. pero fui enviado por la congregación en la que sirvo. Our congregation is praying for you, Y mi congregación está orando por ustedes. and I want you to know that that's important. Y quiero que lo sepan porque sin duda es importante. We were singing just now before the throne of God above. Y estábamos cantando recién acerca de la gloria de Dios, That is our church's fight song. que es la fe y la base de nuestra iglesia. And every time I come to another culture, Y cada vez que vengo y comparto con otra cultura, very different from the one I was raised in, bastante distinta a aquella en la cual yo fui criado, and with a very different language, y con una lengua bastante distinta, but I hear you singing songs pero escucho aquellas canciones to the same God. al mismo Dios. And I can't help but weep. I can't help but cry Y no puedo evitar emocionarme with great joy con gran gozo because we're family. porque somos una familia. We belong to the same God. Pertenecemos al mismo Dios. We call the same God Father. Tenemos al mismo Dios Padre. We have the same Savior, Jesus, Tenemos al mismo Salvador Jesús. and we are indwelt by the same Holy Spirit. Y en nosotros mora el mismo Espíritu Santo. And it's just a little foretaste Y es un pequeño atisbo previo of that great day de aquel gran día when every tribe, tongue, people, and nation en el cual toda tribu, lengua y nación will stand before the throne of God estarán de pie frente al trono de Dios and sing his praises in perfect harmony. y cantarán y alabarán en perfecta armonía. I also will bring greetings from the Association of Reformed Baptist Churches of America. También traigo saludos de la Asociación de Iglesia Bautista Reformada de Estados Unidos. Our sister churches are aware of this conference, Nuestras iglesias hermanas están atentas a esta conferencia, están al tanto de ella and they are all praying. y también están orando. Well, this morning, would you please turn in your Bibles to Revelation chapter 1. Esta mañana me gustaría invitarles a que puedan ir a sus Biblias a Apocalipsis capítulo 1. My task is to teach you Mi tarea es enseñarles the biblical basis for associations of churches. las bases bíblicas para la asociación entre iglesias. So I'm going to have our brother read Revelation 1, verse 10 through Así- chapter 2, verse 7. Así que le voy a pedir a mi hermano que pueda leer Apocalipsis 1, versículo 10 hasta el capítulo 2, versículo 7. Leemos la palabra de Dios. Apocalipsis 1, 10 al 2, 7. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son,
y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, digo, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Let's pray. Oremos. Father, I am not worthy to take your name upon my lips, Padre, no soy digno de tomar tu nombre en mis labios, nor to take the name of your Son upon my lips. tampoco de tomar el nombre de tu Hijo. I am not sufficient No soy suficiente for the task of the hour, para esta tarea de esta hora, but that does not give me uncertainty, pero aquello no me da incertidumbre, because I'm not standing here in my own name, porque no estoy de pie aquí en mi propio nombre, nor am I dressed in my own righteousness. ni tampoco estoy vestido de mi propia justicia. We have gathered in the name of your Son, Nos hemos reunido en el nombre de tu Hijo, dressed in his righteousness and cleansed by his blood. revestido de su justicia y lavados en su sangre. And while we are not sufficient, Y como no somos suficientes, you and your word are sufficient for all things. tú y tu palabra eres suficiente para todas las cosas. We ask even now for fresh cleansing from the blood of Jesus, Te rogamos por una limpieza en la sangre de Cristo, and we ask that for his sake you would have mercy upon our souls y por sus méritos te rogamos que tenga misericordia de nuestras almas, by pouring out your Holy Spirit upon this assembly. derramando tu Espíritu Santo en esta asamblea. Give us illumination in your word, Danos la iluminación de tu palabra and help us walk away resolved to obey what your word says. y ayúdanos a caminar resueltos a obedecer lo que tu palabra nos enseña. Minister to every believing heart, Ministra a cada corazón creyente en esta hora. and for anyone who is here who does not know the Lord Jesus, Y para todos aquellos que no estén aquí, para todos aquellos que están aquí que no conocen al Señor Jesucristo, would you grant them repentance and faith, te rogamos que les des arrepentimiento y fe, that they might flee from the wrath that is to come para que puedan huir de la ira venidera, by fleeing to Jesus Christ. huyendo hacia Jesucristo. Do all this for your glory, and in Jesus' name we ask. Haz todo esto para tu gloria, oramos y pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. The Bible is a God-centered book. La Biblia es un libro centrado en Dios. It is all about the glory of God. Se trata solamente acerca de la gloria de Dios. And the 27 books of the New Testament are also God-centered, Y los 27 libros del Nuevo Testamento también están centrados en la persona de Dios. but the New Testament is also a church-centered body of literature. Y el Nuevo Testamento también, asimismo, es un conjunto de libros centrados en la iglesia, literatura centrada en la iglesia. It has much to say about the local church. Y tiene mucho que decir acerca de las iglesias locales. I am not the head of the church. Yo no soy cabeza de la iglesia. Pastor Fred and Pastor Alex and Pastor Esteban are not the head of the church. El pastor Fred, el pastor Alex, el pastor Esteban tampoco lo son. The Pope is not the head of the church. El Papa no es cabeza de la iglesia. Jesus Christ alone is the head of the church. Cristo, solamente Él es cabeza de la iglesia. He is the church's foundation. Él es la fundación, el fundamento de la iglesia. He is the architect and builder of his church. Él es el arquitecto y constructor de la iglesia. He's the protector and defender of the church. Él es el protector y quien defiende a la iglesia. He gave his life for the church. Él dio su vida por la iglesia. And he is the bridegroom of the church, and she is his bride. Y Él es el novio, mientras que la iglesia es su novia. The Bible uses the language that we are betrothed to Christ. La Biblia utiliza el lenguaje que nosotros somos atraídos a Cristo. And when he comes again to take us home to glory, Y cuando Él venga a tomar su gloria, we're going to begin the marriage supper of the Lamb. vamos a comenzar a celebrar las cenas de la boda del Cordero. And as the Bible teaches about the church, Y como la Biblia nos enseña acerca de la iglesia, it distinguishes between what we call the invisible church and the visible church. hace una distinción entre lo que llamamos la iglesia visible de la invisible. The invisible church is the entire number of God's elect, La iglesia invisible es el número total de elegidos, de escogidos de Dios, past, present, and future. pasados, presentes y futuros. All those who've been born again by God's Spirit, Todos aquellos que han nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, who've been
forgiven of their sins because of the blood of Jesus, cuyos pecados han sido perdonados por causa de la sangre de Cristo and who are dressed in his perfect righteousness. y que están revestidos de su perfecta justicia. That is the invisible church, Esa es la iglesia invisible. but the Bible also speaks of the visible church. Y también la iglesia habla acerca de la iglesia visible, Those who profess to know the Lord Jesus, aquellos que profesan conocer al Señor Jesucristo, but not everyone who says they know the Lord really does. pero no todos aquellos que dicen conocerle realmente le conocen. Those who truly do know the Lord Aquellos que verdaderamente conocen al Señor will demonstrate it by persevering in the faith lo van a demostrar por medio de la perseverancia en la fe and by pursuing holiness without which no one will see the Lord. y por perseguir y seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. But the local church Y, sin embargo, la iglesia local, is what the New Testament has more to say about than the invisible church. sobre la iglesia local, el Nuevo Testamento habla mucho más que acerca de la iglesia invisible. If Jesus loves his church so much, Si Cristo ama a su iglesia de tal manera, then you and I should also love the church. entonces nosotros también debemos amarla de esta misma manera. My bride's name is Angela. El, My wife's name is Angela. el nombre de mi esposa es Angela. If you came to me and said, I want to have a friendship with you, Y si alguien viene y me dice, quiero tener una amistad contigo, but I hate your wife, pero yo detesto a tu esposa, you and I aren't going to have much of a relationship es imposible que nosotros establezcamos una relación. because my bride is inseparably connected to me. Porque mi esposa está inseparablemente conectada conmigo. Even so, you can't say I love Jesus, De la misma forma, uno no puede decir, yo amo a Jesús, but I hate his church pero yo detesto, yo odio a su iglesia, because she is the bride of Christ. porque ella es la novia de Cristo. And it is our responsibility, Y es nuestra responsabilidad, once we have come to know the Lord, una vez que hemos llegado al conocimiento del Señor, to be baptized in his name de ser bautizados en su nombre and to be joined to a local church, y ser partes y llegar a ser miembros de una iglesia local, to come under their authority and accountability, para poder someternos a su autoridad y la responsabilidad de ella, and if necessary, their discipline. y de ser necesario a su disciplina. And this is necessary for your souls. Y esto es necesario para sus almas. Hebrews chapter 10 tells us Hebreos capítulo 10 nos cuenta that if we habitually forsake the assembling of ourselves together, que si nosotros nos reunimos juntos, our souls will begin to drift. nuestras almas van a comenzar a avanzar. Disconnecting yourself from the local church Si uno se desconecta de la iglesia local, is the first step of apostasy. es el primer paso hacia la apostasía. We need the church in order to persevere. Necesitamos a la iglesia para perseverar. But what is true for us as individual Christians Pero ¿qué es lo verdadero para nosotros como individuos cristianos? is also true for us as individual local churches. También es lo verdadero para las iglesias locales como individuales. No local church is meant to be an island unto herself. Ninguna iglesia local debe estar totalmente aislada en sí misma. We're inseparably connected to other local churches. También estamos inseparablemente conectados, o las iglesias locales, a otras iglesias locales. But very often, at least in the United States, Pero ocurre muy a menudo, al menos en Estados Unidos, this truth is ignored or unknown. esta verdad es ignorada o desconocida. I planted our church in 2003 in Georgia. En 2003 comencé a plantar una iglesia en Georgia. And for our first 4 years, we were the only Reformed Baptist church in Northwest Atlanta. Y en los primeros 4 años nosotros éramos la única iglesia bautista reformada en la parte noroccidental de Atlanta. And I had a good friend who loved our church and loved our ministry. Y tenía un muy buen amigo que amaba a la iglesia y este ministerio. And he said, "Brother, I love your ministry, Y él me dijo, hermano, yo amo este ministerio, amo tu ministerio, but your church is an island unto herself. pero esta iglesia está aislada en sí misma. There's no accountability with any other church. No existe una rendición de cuentas hacia otras iglesias. And the tendency of men and of churches is to drift from the truth." Y la tendencia entonces de las personas de esta iglesia, de los hombres de esta iglesia, es a apartarse de la verdad. And he said, "Have you ever considered joining an association of churches Y él me dijo, ¿has considerado alguna vez unirte a alguna asociación de iglesias like ARBCA?" como ARPCA?
And that I thought was very wise counsel, Y yo consideré ese consejo como bastante sabio and we began pursuing connection to other local churches. y comenzamos a establecer conexiones con otras iglesias locales. Next month, our church will have been part of an association for 10 years. El próximo mes nuestra iglesia cumple 10 años como parte de esta asociación. And while we've gone through a number of controversies together, Y hemos pasado por un número de controversias juntos. I thank God for my connection to my sister churches. Por lo tanto, yo agradezco a Dios por esta conexión con otras iglesias hermanas. We need one another, Nos necesitamos los unos a los otros and the benefits are many. y los beneficios son múltiples. But I want to show you from the Word of God Pero quisiera mostrarles con la palabra de Dios that local churches must be in fellowship with one another. que las iglesias locales deben estar en compañerismo las unas con las otras. In our next hour, Pastor Fred will show from our confession of faith Y luego de mi ponencia, el pastor Fred va a demostrarles con la confesión esta verdad why this is important. y por qué es importante. But I want to show this to you under two headings. Pero quisiera mostrarles a continuación First, local churches are inseparably connected to one another. en 2 puntos. Primero, las iglesias locales están conectadas de manera inseparable las unas con las otras. And second, Y segundo, local churches must be concerned for the material and spiritual needs of sister churches. las iglesias locales deben preocuparse de las necesidades materiales y espirituales de sus iglesias hermanas. So first, local churches are inseparably connected to one another. Sobre el primer punto, las iglesias locales digo, están conectadas de manera inseparable con otras iglesias. The Apostle John wrote the book of Revelation from the island of Patmos. El apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis desde la isla de Patmos. Patmos was a small island about 50 or 60 miles west of where Ephesus was. Y está en una pequeña isla, Patmos, que estaba aproximadamente a 50-60 millas de Éfeso. The Revelation was originally written to 7 churches in Asia Minor. Y este libro se escribió de manera original a 7 iglesias de Asia Menor. In ancient times, Patmos was a prison camp. Y en los tiempos antiguos esta isla de Patmos era una prisión. Prisoners were sent there to work in the rock quarries. Y los prisioneros eran enviados allá para hacer labores forzadas. So John had been exiled there for the crime of preaching the gospel. Y Juan había sido exiliado a esta isla por el crimen de predicar el evangelio de Jesucristo. So when the Lord gave him this letter to write, Entonces cuando el Señor le dio esta carta para que la escribiera, and in chapters 2 and 3 he has individual letters to each of the individual churches, en los capítulos 2 y 3 él escribe cartas individuales a cada una de estas iglesias en particular. the letter would have traveled 50 or 60 miles over the ocean La carta tenía que viajar aproximadamente 50 o 60 millas por el océano and would have arrived at the port city of Ephesus. y llegar a la ciudad portuaria de Éfeso. If you notice in verse 11 Y si vemos en el verso 11 of chapter 1, del primer capítulo, Jesus names the churches in the various cities. Cristo menciona por nombre a las iglesias de las distintas ciudades And he gives them in a specific order. y las da en un orden específico. In fact, you'll notice the order he gives in this verse Y nosotros vamos a ver que el orden que Cristo da en este versículo is the same order of the letters in chapters 2 and 3. es el mismo orden de las cartas en los capítulos 2 y 3. And there's a reason for that. Y hay una razón para ello. When the letter first came, it would have arrived in Ephesus. Porque cuando la carta llegara primero a Éfeso, Then it would have gone northwards from Ephesus over to Smyrna. luego de eso iría hacia el norte de Éfeso, hacia Esmirna. From Smyrna, it would have traveled to Pergamos, Luego de Esmirna a Pérgamo, then to Thyatira, luego a Tiatira, then to Sardis, entonces luego a Sardis, and Philadelphia, Filadelfia and Laodicea. y finalmente a la Odisea. The order is the order in which the churches would have received this letter. El orden que Cristo dio era el orden en el cual las iglesias debían recibir estas cartas. And each letter follows a similar pattern. Y todas estas cartas siguen un patrón similar. First, Jesus identifies the church. Primero, Cristo identifica a la iglesia. To the messenger of the church of Ephesus write. Escribe al mensajero de la iglesia en Éfeso. To the messenger of the church of Smyrna write. Escribe al mensajero de la iglesia en Esmirna. The second thing he does is identify who the author is. Luego identifica quién es el autor. The letter comes directly from Jesus himself. Y la carta viene directamente de Jesucristo mismo.
In the case of Ephesus, Y en el caso de Éfeso, he says these things says he who holds the 7 stars in his right hand, él dice aquel que tiene las 7 estrellas en su diestra, who walks in the middle of the 7 golden lampstands. que camina por los 7 candelabros de oro. In other words, he identifies the author as the second person of the Godhead. Y se identifica al autor como la segunda persona de la Trinidad. The third thing he does Lo tercero que hace is he identifies the strengths and the weaknesses of each local church. es identificar las fortalezas y debilidades de cada iglesia local. Usually there's a little bit of both. Existe en la mayoría de los casos un poco de ambas cosas. He commends the church at Ephesus Y comienza con la iglesia en Éfeso, because they tested people who said they were apostles but weren't. porque probaban a aquellos que decían ser apóstoles del Señor pero que no lo eran. They had endured hardship and pressed on. Y también Continued. y habían perseverado en la verdad. But then he turns and he rebukes them for some defects and sins in their lives. Y luego les reprende por algunos defectos en sus vidas. This I have against you, you have lost your first love. Y les dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. And then he says, repent and do the first works, Y luego le dice, arrepiéntete y haz tus obras primeras. or I will come and remove my lampstand from you. O si no, voy a retirar tu lámpara de ti. Then in verse 4, he has something else to praise them for. Y luego, en el versículo Verse 5. en el versículo 5, tiene algo que también, Verse 6. perdón, en el versículo 6, tiene algo por el cual alabarla. This you have, that you hate the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. Esto tienes que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. But then he ends each letter the same way. Y luego termina cada carta de la misma forma. In verse 7, he says, he who has an ear to hear, let him hear. En el versículo 7, el que tiene oído, oiga But listen carefully to what he says next. y escuche atentamente aquello que dice a continuación. What the Spirit says, Lo que el Espíritu dice, not to the church, no a la iglesia singular, what the Spirit says to the churches. sino lo que el Espíritu dice a las iglesias en plural. Now get what's going on here. Entonces, veamos lo que está ocurriendo aquí. He begins saying the second person of the Godhead is writing to you, Lo primero que dice, la segunda persona de la Trinidad les está escribiendo a ustedes, but he ends by saying the third person of the Godhead is saying these things, the Holy Spirit. pero termina diciendo la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, dice estas cosas. And what the Spirit is saying to one church, Y lo que el Espíritu dice a una iglesia, he is saying to all the churches. se lo dice a todas las iglesias. Now think about this. Entonces pensemos en esto. These letters Estas cartas would be, as they came to Ephesus, llegarían a Éfeso. the church at Ephesus would read what Jesus had to say to them. La iglesia de Éfeso leería lo que Cristo tendría que decirles a ella. But then they would also read what Jesus said to Smyrna Pero también habrían de leer lo que Cristo le dice a la iglesia en Esmirna and to Thyatira. y a Tiatira. They knew what was going on in each other's churches, Sabían lo que ocurría en cada una de las iglesias and this would have enabled them to pray y esto les with one another. capacitaría para la oración. Now there's a beautiful picture in Revelation 1. Y en Apocalipsis 1 hay una imagen muy hermosa. Look at verses 12 and 13 Veamos el versículo 2 y 13. and reread those if you will. 12 and 13. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. There's 7 lampstands that are burning. Existen 7 candeleros que están prendidos, encendidos. Each of those lampstands represents a different local church. Cada uno de esos 7 candeleros representa a una iglesia local. But there's only one Lord and Savior walking in the midst of the 7 lampstands. Pero existe solamente un Señor y Salvador paseándose entre medio de estos candeleros. Now there's something amazing in God's providence this morning. Y existe algo maravilloso en la providencia divina en esta mañana. Do you realize that there are 7 churches represented right here? Nosotros vemos que hay 7 iglesias representadas aquí. 4 Reformed Baptist churches from Chile. 4 iglesias bautistas reformadas chilenas. Pastor Pugh's son, Nate, is here. El hijo del pastor Fred Nathan está aquí. He's a pastor of a Presbyterian church in Chile. Él es pastor de una iglesia presbiteriana en Chile. Pastor Fred represents a church in Ohio. Pastor Fred representa una iglesia en Ohio.
I represent a church in Georgia. y yo a una iglesia en Georgia. Just like Revelation, 7 churches are represented here. Al igual que en Apocalipsis, 7 iglesias están representadas aquí. But the same Lord and Savior is the Lord of them all. Pero el mismo Señor y Salvador es el Señor de todas ellas. He walks in the midst of these 7 lampstands. Y Él camina en medio de estos 7 candeleros. And what the Spirit says to one of the churches, Y lo que el Espíritu dice a una de estas iglesias, He says to all the churches. se lo dice a todas ellas. We are connected to one another Estamos conectados los unos a los otros because we belong to the same spiritual family. porque pertenecemos a la misma familia espiritual. But there's 7 issues here, or a number of issues here we don't want to miss. Pero hay una cantidad de asuntos que no queremos pasar por alto. No one of these 7 churches were islands unto themselves. Ninguna de estas 7 iglesias estaba completamente aislada de la otra. They had a relationship with one another Tenían relaciones las unas con las otras, because when Ephesus received their letter, porque cuando Éfeso recibió su carta, they passed it on La- to the church in Smyrna. la transmitieron, la pasaron a la iglesia en Esmirna, That means they were messengers going from one church to another. lo que significa que había mensajeros que pasaban de una iglesia a la otra. Furthermore, they literally got to read one another's mail. Además, podía leer el correo de las demás iglesias. I've often thought about this. A menudo pienso acerca de esto. The 7th church, the last one to receive the letter, was Laodicea. La séptima iglesia, la última en recibir su carta, era la iglesia en la Odisea, And Jesus had more rebuke to give Laodicea than any other church. y esta iglesia fue la que Cristo reprendió por más cantidad de asuntos que las otras iglesias. He said, if you don't repent, I will spew you out of my mouth. Cristo le dijo, si no te arrepientes, te vomitaré de mi boca. Basically, he's saying this. Básicamente les dice lo siguiente: Your love of the world makes me nauseous. el amor que tú tienes por el mundo me causa náuseas, You make me want to vomit. me haces querer vomitar realmente. Now, could you imagine being the pastor of Laodicea ¿Pueden imaginarse cómo se sintió el pastor de la Odisea and you get the letter recibiendo esta carta and you realize that your 6 sister churches y se dio cuenta que las otras 6 iglesias have read that you make Jesus nauseous? leyeron que tú haces que Cristo sienta náuseas? In other words, the churches knew about what the condition of other churches. En otras palabras, las iglesias tenían conocimiento de las situaciones y de la condición de las demás. And these letters would have served as a way Y estas cartas nos sirven como una forma for the churches to pray for one another, en que las iglesias deben orar las unas por las otras, to pray for God to help bring repentance and to strengthen things that were weak in the church. para que Cristo traiga el arrepentimiento y ayude a enderezar las cosas que están débiles en alguna iglesia local. But also to give God praise for the good things that were going on in the churches. Pero también para que las iglesias alaben a Dios por aquellas cosas buenas que sí están ocurriendo en otras iglesias locales. And this is the way it should be with us as well. Y esta es la misma forma en que tiene que ser con nosotros, That we have a relationship with one another que tengamos una relación los unos con los otros, so that we can pray fervently and intelligently for one another. para que podamos orar de manera ferviente e inteligente los unos por los otros. I've had the joy of experiencing that over these past 10 years. En los últimos 10 años he tenido el privilegio y el gozo de experimentar esto mismo. Each week our association puts out an email Cada semana nuestra asociación tiene un correo that has update letters for our sister churches. que tiene cartas actualizadas de cada una de las iglesias. And at our prayer meetings, I read those letters Y en nuestras reuniones entre pares leemos estas cartas and we pray together for our sister churches, y oramos juntos por nuestras iglesias hermanas, for our missionaries and our national pastors. por los misioneros y los pastores internacionales. Many times we have prayed for the church that Alex and Esteban are pastoring. Muchas veces hemos orado por la iglesia que pastorea el pastor Alex y el pastor Esteban. And Pastor Alex told me this morning that they pray for us in Georgia as well. El pastor Alex me dijo esta mañana que también ellos oran por nosotros en Georgia. Now there was an 8th church in Asia Minor that is not mentioned in the book of the Revelation, Existe también una octava iglesia en Asia Menor que no está mencionada en el libro de Apocalipsis, and that was the church in Colossae, y esta era la iglesia en Colosas, which was very near Laodicea. que estaba bastante cercana a la Odisea. Please turn in your Bibles to Colossians chapter 4. Vamos por favor en la Biblia a Colosenses capítulo 4. And read verse 16 of Colossians 4. Colosenses 4, versículo 16. Dice así, Colosenses 4, 16.
Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodiceas la leáis también vosotros. So Paul 4:16. had written a letter to the church at Colossae. Entonces Pablo envió esta carta a la iglesia en Colosas, He also wrote a letter to the church of Laodicea, y también envió una carta a la iglesia en la Odisea, which was not far from Colossae. que no está lejos de Colosas. And obviously, these two churches had a relationship with each other. Y obviamente entonces entendemos que estas dos iglesias tenían una relación conjunta. Make sure the book of Colossians is read to the Laodiceans. Asegúrense de que el libro de Colosas, el libro que iba a Colosas, se lea la Odisea, And make sure you read publicly the letter to the Laodiceans in the church of Colossae. y asegúrense también de leer la carta a los de la Odisea en la iglesia en Colosas. Do you see that local churches are inseparably connected to one another? Vemos nuevamente que las iglesias locales están inseparablemente conectadas las unas con las otras. And that brings us to our next point. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Local churches must be concerned for the material and spiritual needs of sister churches. Las iglesias locales tienen que preocuparse por las necesidades espirituales y materiales de sus iglesias hermanas. Let's see this from two different texts of Scripture. Lo leemos de algunos textos de las Escrituras. Turn to Acts chapter 11, Les invito por favor a Hechos capítulo 11 and we're going to read verses 27 through 30. y leeremos del versículo 27 al 30. Hechos 11, 27 al 30. En aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. The church in Antioch was the first really cross-cultural church. La iglesia en Antioquía fue en realidad la primera iglesia postcultural. Its members were predominantly Gentiles. Sus miembros eran en su mayoría gentiles, The church in Jerusalem was made up of predominantly Jews, mientras que la iglesia en Jerusalén estaba compuesta predominantemente por judíos, who, as you know, until Jesus came, had nothing to do with one another. entre los cuales nosotros sabemos que hasta que Cristo vino no tenían nada que ver los unos con los otros. But now here's the Gentile church full of uncircumcised people. Y aquí tenemos una iglesia gentil llena de personas incircuncisas. They're told by way of prophecy there's going to be major financial problems in the church at Jerusalem. Y se les dijo por medio de la voz profética que habría muchos problemas financieros en la iglesia de Jerusalén. And their hearts are full of compassion. Y su corazón se llenó de compasión. So they raise a collection of money, Entonces reunieron dinero which they then send to Jerusalem y lo enviaron a Jerusalén to help take care of their financial burden. para ayudarles a soportar esta carga financiera. It took grace on the part of these Gentiles Ellos sintieron gracia en el corazón de estos gentiles. to have compassion upon their Jewish brothers. Se necesitó que hubiera gracia de parte de Dios en el corazón de estos gentiles para ayudar a sus hermanos judíos. But it also took grace and humility on the part of the Jewish believers Pero también se necesitó gracia y humildad de parte de los creyentes judíos to receive this financial gift from the Gentile churches, para recibir este regalo financiero de los gentiles. because by doing so, they were regarding them as equals. Porque al hacerlo estaban considerándoles como sus iguales. We see the same pattern again in Romans chapter 15. Vemos el mismo patrón en Romanos capítulo 15. If you'll turn to Romans 15, we're going to look at verses 25 to 27. Les invito a Romanos 15, vamos a leer de los versículos 25 al 27. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que han entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ministrarles de los materiales. Again, the churches in Macedonia and Achaia Nuevamente, las iglesias en Macedonia y Acaya were predominantly Gentiles in Europe. estaban en Europa y estaban compuestas predominantemente por gentiles. Their hearts were moved with compassion for some of the impoverished brothers in Jerusalem Sus corazones se movieron por compasión hacia sus hermanos empobrecidos en Jerusalén, who were Jews. que eran judíos. And they felt a sense of indebtedness
y sintieron esta noción de estar endeudados, de tenerles una deuda, we've been partakers of your spiritual blessings en el sentido de que nosotros hemos sido partícipes de sus bendiciones espirituales, because our Savior is a Jewish Messiah. porque nuestro Salvador es el Mesías judío. So we want to bless you with our material blessings. Entonces, por lo tanto, nosotros queremos bendecirles a ustedes con nuestras bendiciones materiales. And there is something beautiful to be seen here, Y hay algo hermoso que podemos notar aquí, that Jesus, when he died on the cross, que Cristo cuando murió en la cruz, not only did he reconcile us to God and God to us, no solo nos reconcilió a nosotros con Dios y Dios se reconcilió con nosotros, he also reconciled us to one another. también nos reconcilió los unos con los otros, Across all ethnicities, a través de todas las etnias, across all cultures, todas las culturas, across all skin colors. de todos los colores de piel. Jesus took that all away Cristo eliminó todo eso to make us one people of God. para hacernos un solo pueblo de Dios. And that's a beautiful thing. Y esto es algo verdaderamente hermoso. I have really gotten to the place where I don't even like the term race He llegado al punto en mi vida en que ya no me gusta el término raza or racism, o el racismo, because you realize there are not many races of men. porque nosotros vemos que no se habla de muchas razas de hombres. There's one race, Existe una raza, the human race, la raza humana, with multiple ethnicities con distintas y múltiples etnias and multiple cultures, y múltiples culturas, but one race. pero una raza. Paul said on the top of Mars Hill, Paul said, Pablo señala, God has made of one blood all men. Dios nos ha hecho a todos los hombres de una misma sangre, So there's just one race, para ser una sola raza, the human race. la raza humana. But God has brought us together Sin embargo, Dios nos ha unido as one spiritual family. como una sola familia espiritual. So God doesn't favor Christians in Georgia Entonces, Dios no tiene un favor especial por los cristianos de Georgia more than Christians in Chile, más que por los cristianos en Chile, because there is no favoritism with God. porque en Dios no hay favoritismos. I've already said this, but we call the same God Father. Ya lo hemos dicho, pero nosotros tenemos el mismo Dios Padre. We are dressed in the same righteousness of the same Savior. Estamos revestidos en la misma justicia de un mismo Salvador. We have forgiveness through His blood. Hemos tenido el perdón en su sangre. We all love the same book. Amamos el mismo libro. We rejoice in the same gospel. Nos regocijamos en un mismo evangelio. We are inhabited by the same Holy Spirit. Y en nosotros mora el mismo Espíritu Santo, And that means we're one. para que seamos uno. And we're to look after one another. Y si nos cuidamos los unos a los otros, We're to care about each other. estamos para cuidarnos los unos a los otros. We're to love each other. Debemos amarnos los unos a los otros. So let me make just a very simple application. Sorry, I'm getting ahead of myself. Me estoy adelantando. Volvamos. We're not only to be concerned about the spiritual or the material needs of each other, No solamente tenemos que preocuparnos de las necesidades materiales de los demás, we're also to be concerned for each other's spiritual welfare. sino que también por el bienestar espiritual. Two more places of Scripture. Dos citas más de las Escrituras. 2 Corinthians chapter 11 Segunda a los Corintios capítulo 11, and verse 28. versículo 28. Paul is here talking about the various things he suffered, Pablo habla acerca de distintos sufrimientos que él padece, persecutions from without, persecuciones de afuera, strivings from within, luchas internas. and then says, look what he says in verse 28. Y veamos lo que dice en el capítulo 11, versículo 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hear what he's saying, my deep concern not for one church. Y él no dice que tiene una preocupación especial por una iglesia, I have great stress inside of me sino que tengo una preocupación tremenda dentro de mí, because of my deep concern for all the churches. porque mi preocupación más profunda es por todas las iglesias. One more place, Philippians chapter 4, Vayamos a un texto más, Filipenses 4, in verses 21 to 22. versículos 21 y 22. Filipenses 4, 21 y 22. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan, y especialmente los de la casa de César. Verse 22 especially stands out to me. El versículo 22 verdaderamente resalta para mí. Paul is writing to one specific church, the church of Philippi.
Pablo le escribe a una iglesia específica, la que está en Filipo. But he says, all the saints greet you. Sin embargo, dice, todos los santos os saludan. I began this morning by giving you greetings from our church Yo comencé esta mañana trayendo los saludos de mi iglesia and from our associations of y churches. de nuestra asociación de iglesias. When I go back to the church I pastor, Cuando yo regrese a la iglesia que pastoreo, I will bring greetings back from you. yo llevaré los saludos de parte de ustedes. Paul said, make sure you send greetings to the church. Y Pablo dice, asegúrense de enviar saludos a todos los santos. But he says this, all the saints greet you, Y él dice, todos los santos os saludan, but especially those of Caesar's household. pero especialmente los de la casa de César. There were people who were servants inside of Caesar's house. Habían personas que servían en la casa, dentro de la casa de César, And Caesar at that time was Nero. y en ese tiempo el César era Nerón. I passed over this verse many times without thinking much about it Yo he pasado por este versículo muchas veces sin siquiera detenerme a pensar en esto, until I read a sermon by J.C. Ryle based on this one verse. hasta que leí un comentario de J.C. Ryle sobre este versículo en particular, And he brought up two things. y él sacó a la luz dos asuntos. He said, think first of all about how hard it would be a Christian living under Nero's roof. Pensemos primero, ¿cuán difícil sería ser un cristiano viviendo bajo el techo de la casa de César? Nero was a man who crucified and burned many Christians. Nerón fue un hombre que crucificó y asesinó a muchos cristianos. And yet, unbeknownst to him, there were Christians living in his own house, Y sin él saberlo había cristianos viviendo bajo su mismo techo, daily under threat of being discovered. a diario sufriendo la amenaza o bajo la amenaza de ser descubiertos. Witnessing horrible things inside of Nero's house. Yo he visto cosas horribles dentro de la casa de Nerón, All kinds of sexual immorality going on, mucha inmoralidad sexual de todo tipo, murder. asesinato, Literally, each day they were under threat of losing their lives. y cada día estaban bajo la amenaza de perder sus propias vidas. And the point that J.C. Ryle made was this. Y el punto que tocaba a J.C. Ryle es el siguiente. Sometimes the gospel thrives most in the place it's least welcome. Muchas veces el evangelio prospera más en los lugares en el cual es menos bienvenido. He said, if there are believers who can endure in Caesar's household, Había cristianos que estaban sufriendo dentro de la casa de César, then there's no place on earth where it cannot endure, porque había otro lugar donde no podían soportar aquello, because we are sustained by God's grace. porque estaban siendo sostenidos por la gracia de Dios. But the second thing J.C. Ryle brought out Y el segundo punto que toca J.C. Ryle was as threatened as these people were, es que por muy amenazadas que estuvieran estas personas, they, more than anybody else, ellos, más que nadie más, wanted the church at Philippi to know we're thinking about you. querían que la iglesia en Filipo supieran We're que ellos praying estaban for you. pensando en ellos, que estaban orando por ellos también. We're praying for you. We care about you. We want you to know we send you our love. Estamos orando por ustedes, queremos que sepan que nos preocupamos de ustedes y queremos que ustedes reciban también nuestro amor. Ryle says that if anybody had a right to be preoccupied with their own concerns, Y un comentarista señala que si alguien tiene que estar preocupado de sus propios asuntos, it was the people who lived in Caesar's household. eran las personas que vivían bajo el techo de César. And yet the love of God inside of them made them look outward Sin embargo, el amor de Dios en ellos les hacía ver a los que estaban afuera and to be concerned for their brothers and sisters in other churches. y preocuparse de sus hermanos y hermanas en otras iglesias. And if these brothers and sisters were that loving, Y estos hermanos y hermanas recibieron el amor de ellos. how much more should you and I be? Y si ellos les amaban, ¿cuánto más nosotros tenemos que seguir su ejemplo? My only application here is to say this. Mi única aplicación es decir lo siguiente. Brothers, you are standing at the threshold of something wonderful. Hermanos, ustedes están en el umbral de algo maravilloso. I know you probably think we're small. Tal vez ustedes piensen, pero somos poquitos, somos pequeños. 4 churches, an association, Una asociación de solamente 4 iglesias, hardly a blip on the radar. probablemente ni siquiera aparezcamos en el mapa. But God does not despise the day of small things. Pero Dios no desprecia las cosas pequeñas. This is a big deal. Y esto es algo importante. This is important. Esto es sin duda algo crucial. In World War II, En la Segunda Guerra Mundial, the Allies quickly learned los aliados aprendieron de manera muy rápida that you didn't want to go across the sea in one individual ship, que uno no quiere cruzar el océano en un solo barco,
because you're an easy target for the German submarines. porque si no serían un objetivo muy fácil de alcanzar por los submarinos alemanes. But if you travel together in a convoy, Pero si se viaja en un convoy, en conjunto, you are much safer from attack. se está más seguro de los ataques. Even so, you're stronger together than you are apart. De la misma manera, ustedes son más fuertes juntos que separados. This is just the beginning of something great. Esto es solamente el comienzo de algo grande. And it isn't just like God to use something very small to bring him great glory. Y como vemos, Dios hace de algo pequeño algo grande para traer gloria a sí mismo. When Gideon was going to go fight the enemy, Cuando Gedeón fue a pelear contra sus enemigos, he had thousands of soldiers. él tenía miles de soldados. And God said, "You're too many. Y Dios le dijo, ustedes son demasiados. Let's thin out the herd." Tenemos que eliminar a hartos. And so he took away many of the soldiers. Entonces él eliminó a muchos de los soldados. You're still too many. Y ustedes son aún demasiados. If you win a victory, you'll take credit for it. Si ustedes ganan y obtienen la victoria, van a obtener crédito por esto. And you won't give me the glory. Y no darán la gloria a Dios. So he gets them down to 300 men. Entonces esto se redujo a solamente 300 hombres. Now go fight. Y ahora vayan y peleen, Because it'll be obvious it was God who did it. porque así sería obvio que sería la victoria de Dios. It may be that God is about to do a great work of expanding his kingdom in Chile. Nosotros podemos pensar que Dios está a punto de hacer una tremenda obra en la expansión de su reino aquí en Chile. And maybe he's going to take 4 small, weak churches Y tal vez Él tome a 4 iglesias pequeñas y débiles and use it to do great things. y las use para cosas mayores. We may be small, Puede ser que seamos pequeños, but we have a very big God. pero tenemos un Dios grande. And so we should expect great things from him Entonces tenemos que esperar cosas grandes de Él and attempt great things for him, e intentar cosas grandes por Él trusting him to do wonderful things. y confiar en Él para hacer cosas maravillosas. I can tell you it has been a great blessing to be formally connected to other churches. Les puedo decir de manera personal que ha sido una bendición estar conectados de manera formal con otras iglesias. Your pastors go through much hardship. Sus pastores atraviesan muchas dificultades. It's normal Es normal, because we are at war. We're at war. porque estamos en guerra. Not with men, No contra los hombres, but with principalities and powers and spiritual wickedness in high places. sino que contra principados y potestades en las esferas espirituales. And we feel that war very intensely. Y nosotros sentimos esa guerra de manera muy intensa. My wife, my children know Saturdays are hard days. Mi esposa y mis hijos saben que los sábados son días difíciles, I'm getting ready to preach the word on Sunday, porque me preparo para predicar la palabra el día del Señor el domingo and the devil attacks. y el diablo ataca. We are at war. Estamos en guerra. Because I'm connected to other churches, Y como estamos conectados con otras iglesias, I have brothers in the trenches with me I can call, cuento con hermanos a los que puedo llamar and I can share my burdens and my hardships. y puedo compartir con ellos mis cargas I y can mis see- dificultades. I can seek their counsel. Puedo buscar su consejo. They call me and weep with me. Ellos me llaman y lloramos juntos. I was a bivocational pastor for 14 years, Yo fui un pastor de vocacional por 14 años and there were times when finances were really tight. y hubo ocasiones en las cuales las finanzas fueron muy ajustadas. More than once, sister churches called me up and said, "How are you doing? Y más de alguna iglesia hermana me llamó y me dijo, ¿cómo lo estás pasando How are you doing financially?" en términos financieros? And next thing I know, checks arrive in the mail from those churches. Y lo siguiente que me enteraba es que llegaban cheques de estas iglesias hermanas a mi correo. I've received emails and letters from churches all over the world telling me they're praying for me. Recibía cartas y mensajes por correo electrónico de iglesias hermanas de todo el mundo en las cuales me señalaban que estaban orando por mí. And because of my connection to our sister churches, Y debido a esta conexión con las iglesias locales hermanas, over the years I've gained connection to other churches in the world, all over the world. a través de los años pude lograr conectarme con otras iglesias también que están repartidas en todo el mundo. I've had the privilege of preaching the gospel in 3 countries in Africa. Tuve el privilegio de predicar el evangelio en 3 países africanos. I've preached all across Cuba. Prediqué en todo Cuba. Back in 2012, En 2012, I will never forget it in all my life. nunca lo olvidaré en toda mi vida. I sat right back there in this room, Yo dije, en la parte trasera de esta habitación, de este salón, and I met a young man named Alex Figueroa.
Yo conocí a un hombre joven, Alex Figueroa, and his lovely fiancée. y su hermosa novia. And he said he was studying to become a lawyer. Y él me dijo que estaba estudiando para transformarse en abogado. And I said to him, I don't think you're going to be a lawyer very long. Y yo le dije, no creo que dure mucho como abogado. I think you're going to be a pastor. Yo creo que tú vas a ser un pastor. I don't think you're meant to be a minister of law. I think you're meant to be a minister of grace. Yo no creo que tú estés hecho para ministrar la ley, sino que para ministrar la gracia. And now I come back and I see these faces that I saw those years ago. Y ahora ahora vengo acá y me encuentro con estas caras que vi hace muchos años. And I see Alex and his dear wife, parents of 3 children now. Y veo a Alex y a su querida esposa siendo padres de 3 hijos ahora. Pastoring a church and working together with 4 churches to become together as an association. Pastoreando una iglesia que también está trabajando en conjunto para formar una asociación con otras 4 iglesias. Back in 2012, who could have imagined it? ¿Quién podría haber pensado eso en 2012? Look what God's done. Cómo las cosas Dios las va haciendo. And I have the joy of knowing you Y ahora tengo el gozo de conocerles, because I'm formally connected to other churches of like precious faith. porque estoy conectado a otras iglesias de esta misma fe preciosa. These are great days, brothers and sisters. Estos son días grandiosos, hermanos y hermanas. May God richly bless you as you go forward in seeing His kingdom advance. Que Dios les bendiga ricamente a medida que van avanzando en el reino de Dios. Let's pray. Oremos. Father, we pray that your grace would form this association. Padre, te rogamos que tu gracia sea la que forme esta asociación. Help our brothers to lay a firm foundation. Ayuda a nuestros hermanos a poner un fundamento firme, Señor. We know that the devil will attack Sabemos que el diablo va a hacer ataques to try to kill, steal, and destroy, para matar, destruir y robar, to introduce discord and disunity into this association. para introducir discordia y falta de unidad en esta asociación. But Lord, if you leave us to ourselves, we will fly apart. Y Señor, si tú nos abandonas y nos dejas por las nuestras, nosotros nos vamos a alejar de ti. So we pray for an outpouring of your grace Entonces rogamos por un derramamiento de tu gracia, to give true unity based upon truth. para que nos des una verdadera unidad basada en la verdad. Make this association a force to be reckoned with, Haz que esta asociación pueda reconocer that your gospel may be proclaimed through Chile, y que sea una fuerza con la cual contar para el avance de tu evangelio en Chile and through South America, y en Sudamérica and throughout the entire world, y en todo el mundo, until the entire earth is filled with the knowledge of the glory of God, hasta que toda la tierra esté llena del conocimiento de tu gloria, Señor, as the waters fill the sea. de la misma manera en que las aguas cubren el mar. In Jesus' name we pray. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amen. Amén.